Vamos a grabar. Y ahora que estoy grabando, no, mucho menos. No hay nada del otro mundo. Ya cuando os lo diga, veréis que no es nada del otro mundo. Pero no lo quiero dejar grabado. ¡Ja! Bienvenidos, muchachos. Perdónenme que estoy llegando tarde. Eh, Creo que les escribí a ustedes, al otro grupo ni siquiera les he escrito. El otro grupo es de segundo año. Ni siquiera les he escrito esta semana. Creo que les escribí a ustedes que me había deshecho de unas actividades, unas cosas que no estoy haciendo esta semana para dedicar un poco más de tiempo a las clases, bueno, no a las clases, dedicar un poco más de tiempo a la universidad y resulta que ha sido lo contrario, ¿no? Creo que esta semana ni siquiera hemos chateado, lo cual me pone triste. Y entonces ahorita por ejemplo, estaba hace un rato corrigiendo la tesis de mi hermana. Le llegó mi hermana con su tesis, de la cual no entiendo nada, casi nada, mentira, eso no es verdad, que uno no entiende nada. Ah, siempre se entiende algo. Estoy tratando de poner esto más salvo. Estoy corrigiendo la tesis de mi hermana, que es de contaduría. Entonces estoy ahí haciéndole preguntas. Son difíciles para ella de contestar porque mis preguntas son de lengua. Bueno, pero eso no es muy relevante para este momento. ¿Qué me cuentan? También les tengo que contar que estuve recolectando material mío viejo, viejo porque no es de este año, no es que sea viejo de verdad, verdad, sobre el asunto del verbo. Y bueno, es un material bueno, me parece a mí, y quería hacer una presentación de PowerPoint para hoy, pero Dios mío, qué trabajo da. Entonces, me decidí a mandarlo por email para que lo tuvieran y cuando nos reuniéramos, que ya es hoy, lo viéramos entre todos. Y ahora no encuentro el PowerPoint. ¿Dónde estará? Bueno, chicos, ¿qué tienen de nuevo? ¿Quién cuenta algo? Hay demasiados tiempos verbales. No, son pocos, son pocos. Son 10 nada más. ¿Usted cree? Sí, son 10 nada más. Yo de verdad no entiendo, profe, la necesidad del español de tener tantos tiempos de hablar. O sea, el inglés tiene casi que la mitad y esa gente se comunica perfectamente. Sí, pero tú no. Ah, tú no te comunicas perfectamente en inglés, ¿verdad? No, todavía no, lamentablemente. Mira, no, nadie se comunica perfectamente, en realidad. Pero bueno, eso de que en inglés, por ejemplo, haya eh, pocas formas verbales, porque los tiempos los hay todos. eh, quién sabe si tienen más tiempos en inglés que en otros idiomas, pero formas del verbo sí tienen menos, bastante menos. Bueno, eso digo, eso es una curiosidad, una cosa muy interesante de las lenguas, pero el español es mejor. Incluso cuando uno está estudiando, ¡ay, qué maravilla es el hecho de que eh, tenemos tantas variaciones! Para ver, voy a mostrarles eso que estuve haciendo ayer. ¿Por qué está esto en otro lado que no es donde tiene que estar? Estoy seguro de que sea. No, no es. No es. Ah, no, sí que está abierto. Y no tiene nombre. ¿Cómo iba a estar guardado si no tiene nombre? Bueno, ¿qué necesidad tiene el español de tener tantos tiempos verbales? En realidad no son muchos, son 10 nada más. Y tantas formas, no lo sé. Eso me permite reflexionar y decir que el hecho de que haya tantas formas del verbo significa que nuestro pensamiento es complejo.
¿Mm? No es un invento de los profesores de lengua, no es un invento de Andrés Bello ni de Antonio Nebrija para complicarle la vida a los alumnos, porque entonces sería complicarse la vida a ellos también, a ellos mismos. Y la verdad es que nadie quiere complicarse la vida, y mucho menos en ese sentido. No, hay otros sentidos en los que es peor complicarse la vida. Bueno, el asunto es que eso significa que nuestro pensamiento es complejo. Es más complejo que en otras lenguas, es más complejo que en otras culturas, y eso tiene que deberse también, se debe a muchas cosas, pero tiene que deberse principalmente a la historia, a lo que le ha pasado a ese pueblo que tiene una lengua más compleja. Que no es que es inmensamente más compleja, es más compleja que otra que nosotros conocemos, es más compleja que el inglés, está bien. Esto significa que el inglés es menos complejo, pero también significa que el pensamiento de la mente que habla inglés es menos complejo. Quizás suena así como medio insultante. Si yo fuera hablante de inglés me sentiría mal de oír decir esto, sí. Pero es verdad, porque la lengua inglesa nació de unas lenguas, no me gusta llamarlo así, pero no encuentro otra forma en este momento, de unas lenguas más simples, unas lenguas menores, que se fueron juntando a medida que se iban juntando los pueblos que las hablaban, y para que hubiera interacción o para facilitar la interacción, lo que nació de ahí se hizo menos complejo, se hizo más simple. Luego, esa cultura ha crecido, su pensamiento ha dejado de ser simple, y fíjense que ahora la cultura que domina el mundo es de habla inglesa. Como antes de eso, la cultura que dominaba el mundo era de habla francesa, y antes de eso era la cultura que dominaba el mundo y que poseía en sus manos la mitad del mundo, el territorio, era de lengua española. Porque, después del descubrimiento de América, que fue al final del siglo XV, hasta el siglo XVIII más o menos, hasta el final más o menos del siglo XVIII, la gente que dominaba el mundo, los dueños del mundo, eran los españoles. Y un poco los franceses, un poco los portugueses y un poco los ingleses. Pero los españoles eran los dueños de casi toda América, de un pedazo grande de África, de casi toda Asia. Entonces eran los dueños del mundo, y la cultura a la que todo el mundo quería imitar era la cultura española. El idioma que todo el mundo quería aprender era el español. Y en el siglo XVIII, ya casi al final, XIX, más o menos, la cultura dominante parecía que era la francesa. Para no abundar mucho en eso, para no detenerme mucho en esto, que ya no es tan interesante como lo que tenemos que conversar, les puedo resumir diciendo que los emperadores de Rusia, los zares, mandaban a sus hijos a estudiar a Inglaterra, en el siglo XIX. Mandaban a sus hijos a estudiar a Inglaterra, pero les escribían en francés. Estaban estudiando en un país de habla inglesa, la lengua nativa de ellos y de sus hijos era el ruso, pero ellos les escribían las cartas en francés, porque era lo que estaba de moda, era la lengua que todo el mundo tenía que aprender, los ingleses también. Los ingleses allá donde ellos estudiaban. Bueno, y hubo un momento en que la lengua dominante del mundo era el griego, y un momento en que la lengua dominante del mundo era el latín. ¡Ay, mi madre! El latín. Ahí sí que tendrían que decir, no, hay que eliminar esa lengua. Bueno, quizá el español sea una lengua más simple que el latín. Yo no lo sé con certeza, pero tendría que serlo, porque el español deriva del latín. Pero bueno, no estamos aquí para discutir eso. Eso es así. A ver, un momentico. Que yo creo que ya encontré una cosa que estaba buscando, que les quería mostrar. Mientras tanto, ¿tienen alguna otra cosa que comentar?
Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Sabe que en los tipos de verbo, ¿verdad? Están los verbos pronominales y los verbos reflexivos. Sí. Lo que no entiendo es la diferencia de esos dos. Porque, o sea, yo sé que los reflexivos llevan un pronombre reflexivo antes del verbo en infinitivo. Y bueno, luego se conjuga y toda la cosa. Y los pronominales se les suma determinación los verbos, digo, los pronombres reflexivos en el Un momento, infinitivo. un momento. Dijiste que los pronombres no sé cuáles tienen un, los verbos no sé cuáles tienen un pronombre antes del infinitivo. Sí, Antes del no, infinitivo, perdón. después. No, 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 no. Los pronombres reflexivos tienen primero ¿cómo se llama esto? Un pronombre reflexivo y luego el verbo. Los reflexivos, los verbos reflexivos. No. Si tienen pronombres será al final. Por ejemplo, peinarse. Peinarse. Exacto, pero esos son los pronominales. Y No, los pero los otros, reflexivos tienen el pronombre antes. pero los otros en infinitivo tienen que tenerlo también ahí. O sea, no, a ver, O ¿cuál sea, es un por ejemplo? ejemplo, se ¿Mm? baña, bañarse. Pero fíjate, eso no es infinitivo. No por eso, pero sin el infinitivo. O sea, pero no entiendo la diferencia de los reflexivos y los pronominales. Ok, ya vamos a ver la diferencia. Pero te quiero señalar que estás diciendo que el pronombre se pone antes del infinitivo. No, No. sí, no era infinitivo. Es que ahí me enredé, me confundí, sí, cierto. Infinitivo Pero es el verbo que uno nombra que termina con no, ar, er, ir. por Infinitivo. eso lo que me quería referir, o sea, me refería a los pronominales. Pasa que lo dije al revés, profe. O Muy sea, bien, me ok. refería a que en los pronominales al final se le agrega la terminación. Muy bien. Al infinitivo. O sea, al infinitivo se le agrega la terminación al final. Se le agrega en la terminación, no, el pronombre. El pronombre. Eso. La terminación es ar, er, ir bueno, en el que corresponda. Un momento, chicos, que estoy guardando ese documento que yo estaba haciendo ayer y que, bueno, como vi que era demasiado trabajo, que no lo iba a terminar esta semana, entonces preferí mandarles el material. Ahora, para presentárselo a ustedes aquí, tengo que guardarlo. ¿Cómo lo vamos a llamar? Verbos. Y la primera pregunta que vamos a contestar es la de, no sé quién me estaba hablando. Profe, por cierto, este es Alexandra. Hola, Sibira. Le quería comentar que, o sea, consideré pertinente comentar el hecho de que ahorita estoy terminando, ahorita estoy terminando un curso intensivo y por eso no he tenido mucha participación. O sea, ha sido demasiado fuerte, pero no significa que vaya a abandonar, sino que estoy terminando esto y ya continúo con la central. Un curso intensivo de qué? Pues de desarrollo web. Ok. Ay, no, no puede ser. Me vas a superar en este asunto. Superarme a mí es facilito. Muy bien, magnífico. Me alegra mucho que hagas eso. Sí, sí, pero quería avisarle eso porque yo sé que no he sido muy participativa y eso se ha notado. Ahora tampoco sé quién me está hablando. Ah, sí, mira. Sí, sigo Ok. siendo yo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que como no estoy viendo las fotos ni la No, cámara, profe, disculpe, lo que pasa es que como me conecté ahorita desde la computadora, tengo el teléfono descargado. no hay problema. No, que además tampoco hay muchas fotos, pero con los nombres yo sé, pero no estaba viendo esta pantalla donde están los nombres, no puedo saber. Muy bien, yo creo que no te deberías preocupar eh, siempre que hagas tu cosa. Al día. Eh, a ver, primero les voy a presentar eso que yo les quería presentar y la, la pregunta que hizo, ya no me acuerdo quién fue. Ah, la dejemos para el final porque no, esa pregunta, mentira, es broma, es broma. Ajá, estoy sharing screen. A ver. Oh, sí, parece que sí va a funcionar. Verbos irregulares. Así iba a empezar
Mi presentación. Por supuesto, estaba el membrete. Tengo que poner el membrete antes y el título, todo eso, ¿no? Hay que ponerlo bonito, pero fíjense todo lo que falta y no iba a terminar nunca. Verbos irregulares, escrito por Aquiles Nazoa. Estos son unos verbos que, a paso de tortuga, yo conjugo, tú conjugas, él conjuga. Como sin garantías todo el mundo se inhibe, yo me inhibo, perdón, yo no escribo, tú no escribes, él no escribe. Sino mil tonterías que de modo evidente yo no siento, tú no sientes, él no siente. Pues de escribir las cosas que uno tiene en el seso, yo voy preso, tú vas preso, él va preso. O rumbo al frío norte, París o Gran Bretaña, yo me extraño, tú te extrañas, él se extraña. Y por eso, temiendo que nos cojan la falla, yo me callo, tú te callas, él se calla. Moraleja, por la ley del chivato, que es una ley eterna, yo gobierno, tú gobiernas, él gobierna. Aquí empezaba la clase, ¿no? En general, los verbos tienen dos clasificaciones, según su significado, según su conjugación, etc. Bueno, por aquí podemos llegar a la pregunta que hacía, ¿cuándo me va a decir la estudiante que hizo la pregunta su nombre? Que mientras no Romero. vea, Romero, Sí. porque mientras yo no esté viendo la pantalla donde están sus nombres, cuando estén hablando, yo no sé quién me habla. Ya, a ver, tengo Profe, una... pero puede identificar nuestras voces. No, todavía no, qué lástima, todavía no puedo. Después de decir una poesía tan bonita, me dice que no se acuerda de mi voz. Te lo había dicho antes también. Metí la pata con este poema porque tenía que haberme detenido en el título para preguntarles qué les hacía sentir ese título. Pero claro, ¿qué más les va a hacer sentir ah, sino que vamos a hablar de la clase? Ay, no, ya estoy perdido. ¿Qué pasa aquí? No encuentro cómo hacer esto. No encuentro cómo volver. No, esto va mal. Profe, ¿qué necesita? Necesito volver a compartir pantalla, a menos que ustedes me digan que están viendo lo que yo estoy viendo en mi pantalla. Sí, profe, claro que ¿Sí sí. se está viendo, profesor? Entonces ahora necesito volver no, ya sé. Ok. Ya. Vamos a ver. Tipos de verbos. Mejor tipos de verbos 2. ¿Están viendo eso? Entonces, Sí, profe. muy bien. Entonces, vamos a tratar de ponerlo aquí. Está muy chiquito. Volvamos aquí. Your screen sharing is paused. Why? Because. ¿Por qué será eso? Profesor, una pregunta. Ese poema tan bonito del inicio, en cuestión de los verbos, ¿eso está en el correo o eso podemos acceder a él de alguna u otra forma? Seguramente lo pueden encontrar en internet, pero sí, está entre las cosas que les mandé por correo. Gracias, profesor. A ver, ¿por qué te gustó ese poema? Me pareció, No he hecho preguntas, perdón, no he hecho preguntas sobre el poema porque siento el remordimiento de que me hiciste una pregunta muy precisa y que me estoy tardando en responderla y eso no está bien. no, bueno, no fui yo. Perdón, Pero, viste, otra voz que no reconocí. pero, o sea, me gustó mucho el poema por cómo presenta los verbos, o sea, siento que es una buena introducción para la clase. Me gustó muchísimo. Bueno, Me gusta cómo está dando la clase. muy bien, vamos. Presentándolos así se ve sencillo conjugar los verbos, pero Pero esos verbos, el autor, que es un autor muy conocido en la literatura venezolana, presentándolos así está haciendo trampa, porque ninguno de esos verbos es irregular, como él dice. Pero ya hablaremos de la irregularidad de esos verbos, que poéticamente son irregulares, o socialmente, o políticamente. Esto no es lo que yo quería abrir. Bendito sea Dios, ¿por qué me tardo tanto? Vamos a ver si es esto. Pronominales, como que no hay ninguno. Aquí no es.
No importa. Ya responderemos esa pregunta. Ya ustedes van a ver que va a quedar respondida. A ver, chicos, entonces. ¿Qué era el verbo? No lo vayan a leer ahí. ¿Quién me dice que es un verbo? Una acción, Una acción. Ok, La ¿qué más? acción de, la acción de, sí, exacto. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene alguna? Indica la acción del sujeto. Sí, indica la acción del sujeto. ¿Quién es el sujeto entonces? Porque como no sé qué es el verbo y estoy preguntando, entonces seguramente necesitaré saber quién es el fulano sujeto ese de que me hablan. Bueno, por ejemplo, puede ser Pedro lanzó una piedra. En ese caso sería lanzó el verbo y Pedro sería el sujeto. Muy bien, el ejemplo es bueno, pero tú sabes que yo me volví famoso en el 2005 en la El escuela. sujeto es el que realiza la acción. Sí, muy bien. Yo me volví famoso en la escuela de idiomas en el 2005 porque cada vez que yo preguntaba, ¿qué es tal cosa? Los estudiantes respondían con, por ejemplo, tal y cual. Yo dejaba que dieran el ejemplo y después les decía, muy bien, está bonito lo que dices, pero ejemplo no es definición. Qué malote. Sí, sí, Wow, muy malo, muy malo, ok, muy malo. falla en esa parte. Ya lo tengo en cuenta. usted Bueno, uno tiene que necesita un hacer el concepto, esfuerzo, un concepto. Lo uno tiene que capté hacer el esfuerzo porque de tenía un definir. profesor en la escuela que era así. Ok. Bueno, está bien, esas definiciones que están dando no están mal. Incluso los ejemplos, el ejemplo es magnífico, pero yo ya no sé dónde estoy parado. Vamos a empezar otra vez aquí. Verbo. El verbo es una palabra cuya función es la de ser núcleo del predicado. Esa es la mejor definición de verbo. Núcleo del predicado. Profe, ¿qué es el predicado? A ver, ¿qué es el predicado? Todas saben, todos saben. El predicado es aquello que se dice del sujeto, porque la oración está dividida en dos partes. Siempre son solamente dos partes, sujeto y predicado. Uno oye decir y uno dice todo el tiempo, mira, fulano, háblame con sujeto, verbo y predicado. Eso es un error. El verbo es parte del predicado. Entonces habría que decir simplemente, háblame en sujeto y predicado. ¿Sí? Solo tenemos eso en la oración. O sea, la gran división que se puede hacer en la oración es sujeto y predicado. Y para estudiar una oración, uno tiene que partir del verbo, porque en el verbo está, como dice aquí, es el núcleo del predicado. En el verbo está concentrada la información más importante de la oración. Bueno, para comenzar, la información más importante del predicado. Y el predicado es la información más importante de la oración, porque acuérdense de que, por lo menos en español y en otros idiomas, el sujeto puede estar tácito. ¿Se acuerdan? Puede ser que no aparezca. Yo digo, comí arroz ayer. O Aparentemente no es. he lanzado la piedra. Sí, he lanzado la piedra. Yo, pecador, me atreví a lanzar la primera piedra. Aparentemente no hay sujeto, pero claro que lo hay. Uno lo puede saber precisamente por el verbo, por cómo termina el verbo. Entonces el verbo termina siendo, termina estando por encima del sujeto en términos de la información que contiene, ¿no? El verbo es el centro del predicado y el predicado es el centro de la oración. Entonces el verbo es lo más interesante de la oración. Fíjense que la oración, perdón, que el verbo es la primer concepto que me hace ponerme a armar una clase para esta reunión. Porque en los conceptos anteriores no me dije, no, aquí tengo que preparar una cosilla. No, en ninguno de ellos me lo dije, pero con el verbo, claro que sí, porque es el centro del predicado o el centro de la oración si ampliamos el foco. Entonces, el verbo es una palabra cuya función es la de ser núcleo del predicado. Me falta decirles que el verbo es tan importante en una oración que el solo verbo ya es oración. Por ejemplo, si uno dice, sube, es verbo. Y es oración ya se sabe quién le habla a quién, en qué tiempo, con qué fin, a cuántas personas le habla, etcétera. ¿Cuál es la actitud del hablante? ¿Qué tiene que hacer
el que recibe la orden, etcétera, El etcétera. tiempo verbal, el modo, todo. ¿Sí? Ahí está contenido todo. Y lo que no está contenido ahí es que en esa situación comunicativa no hizo falta. Porque si hubiera que agregar el detalle de que tiene que subir por las escaleras porque el asesor está malo, lo agregaría. Dice, sube por las escaleras. ¿No? Pero si le dijo simplemente sube, es porque puede subir volando, puede encaramarse por los balcones, puede usar la escalera, puede usar el ascensor, puede montar una escalera por fuera del edificio, etc. Pero la sola palabra sube ya es oración. Imagínense la importancia que tiene el verbo, lo informativo que es dentro de la oración, que con solamente poner un verbo conjugado, ya tenemos oración. Porque un verbo sin conjugar quizá no está haciendo funciones de verbo. Ya dentro de un rato vamos a ver que un verbo sin conjugar puede ser simplemente un sustantivo. Tengo el temor de que alguien pudiera estar tratando de entrar y que no me entero. Por favor, alguien diga en el chat, que ahorita no quiero quitarme de esta pantalla, que si están tratando de entrar y no lo logran, que me avisan, que ustedes me avisan. Palabra cuya función es la de ser núcleo del predicado. Contiene usualmente el significado de un acto. Por ejemplo, el estudiante tomó café. Un acto. Puede ser también un estado. Mi papá es médico. O sea, una condición. Fulano tiene cáncer. Fulano es autista. Puede ser un montón de cosas. Un estado, un acto, un suceso, un movimiento. Todo puede estar contenido en la oración y expresado por el verbo. Los latinos, los romanos, los lingüistas romanos, que no se llamaban lingüistas, se llamaban gramáticos, decían que todo lo que se puede decir está contenido en una oración. Si hay que decirlo, se dice en una oración. El fenómeno que termina sucediendo es la oración. Entonces, ¡ay! Ya vamos a salir de esto, por favor. Muchachos, prepárense para llegar a las 8 de la noche. Bueno, entonces, contiene usualmente el significado de un acto. Por ejemplo, el estudiante tomó café. Puede también señalar simplemente la existencia de algo. Hay un libro sobre la mesa. Pero bueno, ya les dije, ¿no? Puede ser también cualquier otra cosa, acontecimiento, fenómeno, condición, estado que uno quiera expresar. Se expresa con un verbo conjugado dentro de una oración. El verbo tiene marcas de persona, o sea, el hablante, el oyente o el ente del que se habla, personas, primera, segunda y tercera. De la persona que ejecuta la acción, tiene indicios del número de ellas que participan en la acción. Puede ser una o más de una. Cuando yo digo, sube, ¿cuántas personas participan en la acción? Bueno, en el solo verbo. Una. Márquez, parece que ibas a hablar. ¿Tienes una pinta de querer hablar? Una sola persona. Una sola persona. Si digo, suban, ya sabemos que es más de una, ¿no? Y ahí viene el singular y el plural. El verbo también da información de su ubicación en el tiempo, porque puede ser presente, pasado, futuro, etc. Básicamente existen esos tres tiempos. Ya no recuerdo quién fue la que dijo, ¿por qué tiene que haber tantos tiempos? Son tres. Yo había dicho que eran 10, pero en realidad, básicamente, en general, son tres. E incluso, el verbo incluso habla de la actitud del hablante al emitir la cadena hablada. O sea, el hablante puede poner su verbo en indicativo, en imperativo, en subjuntivo, es decir, que está hablando de la realidad, que está hablando de lo hipotético, que está hablando de un deseo. Todo eso está contenido en el verbo. Es un tipo con muchísima información, un tipo muy interesante. No hace falta ahondar mucho en la persona y el número, porque ustedes saben mucho de qué es singular y qué es plural, qué es primera, segunda y tercera persona, pero aquí les pongo unos ejemplos. Entré en la casa sin tocar. Ese es el mismo que le dijeron sube. Entré. El verbo está en primera persona. Yo entré. Si llegas temprano, espérame. Llegas, tercera persona. Perdón, segunda.
¿Desde cuándo viven los Rodríguez ahí? Viven es tercera persona. Con respecto a singular y plural, tenemos el ejemplo. La directora de mi escuela también cantaba boleros singulares, una sola persona la que cantaba. Mis primas de Brasil siempre responden mis llamadas. Responden, plural. ¿Hay alguna pregunta con respecto al plural, singular, primera, segunda y tercera persona? Porque No. como esto es sabido, voy a pasar a otra. Profe, Creo una que Rubén. pregunta. no. Sí, dime. Usted está leyendo en la pantalla, ¿cierto? Sí, Ok, antes Porque de nosotros todo, estamos viendo el Ajá. de la clasificación desde hace rato. pero esto me estaba diciendo que estoy compartiendo. profe, antes de, hay una chica que está tratando de entrar, es Daniel Ochoa. Daniel 8. Yo estoy tratando de volver a la primera pantalla. ¿Cómo voy a hacer eso? Dios mío. ¿Por qué nadie de ustedes no viene y me arregla eso? No, es que ya sé lo que le está pasando. Seguramente usted le dio compartir pantalla una única pestaña. Entonces, a pesar de que se salga, Zoom siempre va a estar compartiendo esa sola pestaña. Sí, eso tiene que ser. Bueno, de todas maneras, ya no falta nada para que nos vayamos. Creo que es mejor que lo cerremos y comencemos otra vez. Y así espero yo vuelva todo a la normalidad. Porque ahorita no tengo tiempo de imaginarme cómo revertir esto. Vamos a salir y yo voy a detener la llamada y entonces volvemos a entrar. Sí, con el mismo vínculo. Chao, chicos. Mira, volvió toda la normalidad cuando dejé de compartir. Pero faltan tan pocos minutos que mejor es que cortemos. Vale, profe.